Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Daleman y hoy vengo a presentarles mi proyecto de taller de electrónica de un sensor de temperatura y humedad. Entonces, para comenzar, un pequeño abrebocas, una introducción. En este proyecto lo que se hizo fue hacer un montaje de un sensor de temperatura y humedad, específicamente un sensor de HT11, cuyos datos que eran censados se muestran en una pantalla LCD y este LCD lo podemos manejar con un pequeño menú eh, y un control remoto. Y la unión de todos estos elementos se logró gracias a la implementación de una placa Arduino Uno y el manejo de datos con una programación. Entonces, el objetivo que se planteó con este proyecto fue implementando conocimientos básicos de electrónica y programación en Arduino, integrar diferentes componentes para mostrar y censar datos de temperatura y de humedad. El primer elemento que se utilizó fue una placa Arduino Uno. Esta es una placa de circuito impreso, la cual tiene un microcontrolador y a través de una programación en el lenguaje que esta tiene, que es el lenguaje de Arduino, podemos implementarla en proyectos basados en sistemas electrónicos. Tenemos ahora el sensor DHT11. Este es un sensor que permite medir la temperatura y la humedad ambiente relativa. El rango de temperatura que puede medir este sensor es de los 0 a los 60 grados. Tiene una precisión de medida de más o menos 1 grado. Y tiene un rango de humedad relativa de 0 a 60 por ciento con una tolerancia de más o menos 5%. La tensión de funcionamiento de este sensor es de 5 voltios, algo que es perfecto para la placa Arduino que manejamos, ya que este permite tener una alimentación de 5 voltios sin ningún problema. Tenemos una pantalla LCD de 16 por 2. Esta es una pantalla electrónica que nos permite mostrar información de forma visual, lo cual permite que el usuario pueda ver los datos que se censan sin tener la necesidad de un monitor. Tenemos el módulo I2C. Este es un módulo el cual permite la conexión sencilla de una pantalla LCD sin que tengamos que gastar un gran número de pines. Solamente necesitaríamos usar dos pines, que sería uno para una señal de reloj y otro para una señal de datos. La señal de reloj es el pin analógico 5 y la señal de datos es el pin analógico 4 del Arduino. Entonces, haciendo esta pequeña conexión, podemos fácilmente colocar la pantalla LCD sin tener que utilizar un número muy grande de pines digitales para poder manejarla. Tenemos un módulo receptor infrarrojo o IR. Este es un receptor de señales infrarrojas, el cual cuenta con un LED que muestra el momento en el que el receptor se activa y permite que se pueda utilizar un control remoto para mandar señales y que estas señales sean interpretadas obviamente por el Arduino. Una protoboard donde colocamos todos nuestros módulos y elementos y donde podemos hacer toda la interconexión en el circuito. Cables jumper macho macho y macho hembra, que son con los que conectamos todos nuestros módulos al Arduino y hicimos todas nuestras interconexiones. Entonces ahora vamos a hablar de la programación. Eh, el programa que se utilizó con este Arduino es bastante sencillo. Siguiendo este diagrama de flujo podemos ver cómo es la lógica que maneja el programa. Entonces, primero se
conecta el Arduino. Cuando conectamos el Arduino, se comienzan a inicializar todos los módulos, desde el módulo DHT11, también el módulo del infrarrojo y el módulo del I2C. Luego, en la pantalla LCD sale nuestro primer mensaje, que es sensor de temperatura y humedad. Y después de un momento, el LCD lo que nos muestra es nuestro menú principal. Entonces, acá empezamos con unos condicionales. El primer condicional mira si del módulo se ha recibido algún dato. Si se encuentra que hay una señal, esta señal debe ser una señal que sea válida, quiere decir que alguno de los botones que se está oprimiendo es válida. Si esta señal no es válida, el módulo no activa nada de la programación, entonces se queda estático. Si el botón que se oprime sí es válido, ya ahí se continúa a ver. Después vemos cuál es el botón que se oprime. Entonces, si la opción es 1, entonces lo que hará el programa es llamar a la función temperatura. Entonces, esto causa que se muestre en el SD la última temperatura medida por el sensor y el menú que corresponde a temperatura. Luego, esta mira si se oprimió alguno de los botones del menú. Si se oprime un botón que no sea válido, no nos moverá el programa del menú que tenemos en el momento. Y si se oprimió, ya sea 0 o 2, dependiendo de esto, si es 0 nos mandará al menú principal y si es 2 lo que hará es mandarnos a la función de humedad. Si se oprime 2, la función de humedad lo que hará es que nos mostrará en el LCD la humedad medida por el sensor y el menú que corresponde a esta. Entonces, si se oprime alguno de los botones de este nuevo menú, eh, nos llevará al menú principal o ya a la opción de temperatura y lo que haremos es ver la temperatura que ha sensado. Y se continúa este ciclo hasta que ya se apaga el Arduino. Acá podemos ver ya el programa en el, en el computador. Entonces vemos primero el primer módulo grande, que es la inicialización de bibliotecas y módulos que se utilizaron. Con esto llamamos a todas las bibliotecas y asignamos todos los módulos, los pines que corresponden a cada uno. Luego lo que hacemos en el Box Setup es que iniciamos la transferencia de datos el puerto, por la pantalla serial, perdón. Y lo que hacemos es configurar todo el LCD y poner el primer mensaje que era el de temperatura y humedad. Luego tenemos el primer condicional que se mostraba anteriormente, que lo que hace es ver cuál es la recepción que tiene el módulo de la señal del control y dependiendo de si este botón es válido o no, nos ingresará a uno, ya sea al condicional de temperatura, al de menú principal o al de humedad. Y dependiendo de esto, entonces lo que hará es la función primero de temperatura, nos mostrará el valor de temperatura en el LCD y el menú que corresponde a este. Si no, eh, ya que más adelante vemos, lo que hará es llamar a la función que es humedad. En humedad lo que hará es que nos muestre la humedad en el LCD y el menú que corresponde a esta. Y si no, nos llamará esa la función menú. Y este lo que hará es mostrarnos el menú principal en el LCD. Acá ya podemos ver el montaje hecho en la protobar. Podemos ver cómo son las conexiones que tiene el módulo I2C.
podemos ver las conexiones también del sensor de temperatura y del sensor de infrarrojo con el Arduino. Acá ya podemos ver el montaje en físico. Eh, Podemos ver que más o menos los colores de los cables utilizados en el diagrama son los mismos de colores que se utilizan acá ya en el diagrama en físico. Y acá está un pequeño video del funcionamiento del módulo. En este video veremos cómo funciona nuestro sensor de temperatura con nuestra LCD y con nuestro mando a distancia a través de un módulo infrarrojo. Entonces lo conectamos. Cuando lo conectamos, el LCD nos muestra acá un mensaje que dice bienvenido a nuestro sensor de temperatura y humedad y nos abre este menú. Entonces con el control podemos, oprimiendo en este caso 1 o 2, poder ver la lectura que está generando el sensor. Entonces si oprimimos 1, podemos ver la temperatura que hay en este momento en el ambiente, que sería 29 grados centígrados. Y ahora nos saca este nuevo menú, que es, si oprimimos el 0 en el control, nos llevará al menú principal. Si oprimimos 2, nos llevará a la lectura de humedad. Oprimiremos 2 y podemos ver que en este momento la humedad es del 59% y nos saca otro menú. Entonces ahora oprimiremos 0, iremos a nuestro menú principal y podemos ver el funcionamiento del sensor al utilizar, en este caso usaremos un congelante para un termito y usaremos un cautín para generar un calor un aire caliente en el ambiente. Entonces entraremos a temperatura y podemos ver que en este momento la lectura que tiene es de 27 grados centígrados. Acercaremos nuestro congelador y vemos como de una vez el sensor comienza a variar en sus lecturas y comienza a decir que estamos a 26 grados centígrados, 25, y así lentamente comienza a bajar su lectura. Vamos, como ya dice que estamos a 24. Ahora con el calor del cautín vamos a hacer que cambie la lectura. Entonces ahí ya comienza a subir la temperatura. 26, 27, 28. Y así funcionaría este circuito con un sensor de temperatura y humedad controlado con un infrarrojo y con una LCD para mostrar los datos del sensor.
¿Listo? Ahora lo que tenemos son unas posibles aplicaciones que podríamos hacer de este módulo. Podríamos con este circuito hacer el control de invernaderos, monitoreo de condiciones de centros de datos o climatización de edificios. Llegamos a las siguientes conclusiones, que es un Arduino es una plataforma versátil que permite el fácil manejo de diferentes elementos simultáneamente y aplicando conocimientos de electrónica podemos crear dispositivos prácticos que pueden tener diferentes aplicaciones. En este caso pues vemos cómo a este circuito podemos darle bastantes aplicaciones. Y ya para cerrar, acá tenemos es una caricatura de Garfield, eh, donde está Johnny Garfield. Este me pregunta qué temperatura estará el agua. Podría estar fría, como el hielo, ¿sabes? Garfield piensa, podría ser. Creo que solo hay un modo de saberlo, le dice John. Garfield piensa sí. Vaya, odio hacer esto. Garfield piensa, no hay problema. Luego Garfield piensa, yo lo haré. Y coge y lanza a John a la piscina y piensa, bien, ¿cómo está? Y muchas gracias a todos por ver este video.